Vale, he pensado hacer esto así un poco de manera informal y tal, ya que está ahora calentito el TFG, un poco para, antes de que termine la exposición, incluso de que termine de revisarlo, una primera visión de cómo yo he hecho mi TFG, de cómo lo he analizado y por qué algunas cosas... Voy a mirar siempre aquí, ¿vale? Algunas cosas lo he hecho de una manera, de otra, o al menos un poco eso, hablar sobre mi TFG de manera un poquito más abierta que en un tribunal que, bueno, que ya sabemos que hay que hablar de forma académica. Así que no sé, no sé cuánto va a durar esto, no sé cómo lo voy a hacer, pero bueno, XD, ¿no? Dije que iba a hablar del TFG y a lo mejor un hilo me queda muy largo, entonces prefiero hablarlo en vídeo. Vale, claro, esto molaría más con la pantalla y tal, pero prefiero grabarlo así, más informal, ¿vale? Así, más secreto, que creo que aún no puedo compartirlo porque aún no está terminado y son cosas de la universidad, entonces, para no quemarme, mejor no me acerco al fuego. Vale, vale, el trabajo se llama Ars Annibalis, la ruta anibálica a través de la historia del arte. Básicamente el título yo quería que fuera algo especial, algo en plan que no sea una revisión bibliográfica, porque ya sabemos que el TFG es una revisión bibliográfica, pero como yo soy muy literaria, muy narrativa y este TFG para mí no es un TFG de lo hago, termino la carrera y ya está, sino que es una parte de mi corazón, por así decirlo, eh, creo que Aníbal Barca es como si hubiera un personaje histórico, una etapa histórica que me hubiera hecho entrar en la carrera, es decir, que yo he elegido historia por X personaje, obviamente sería por Aníbal Barca, o sea, hay muchos personajes de la historia que me gustan, que me encantan. Me flipa la Segunda República. Me flipa la Segunda Guerra Mundial. Me flipan muchas segundas cosas. Me flipa el arte, me flipan muchas etapas de la historia, ¿vale? Por ejemplo, Mesopotamia, Tartessos, tal. Pero no hay nada como Aníbal en mi vida. O sea, literalmente, es que no lo puedo enseñar, pero llevo tatuado. O sea, para mí no sé, no está bien idealizado un personaje histórico porque, a ver, es Aníbal, mató gente, ¿no? Pero es un personaje al que yo admiro mucho, entonces, entre admirar a Hitler y a Aníbal, pues obviamente voy a admirar a Aníbal. Aunque Rommel es buen general, las cosas como son, aunque fuera, ya sabemos de qué partido. En fin, que me estoy alargando más de la cuenta. Se llama Ars Annibalis por eso, porque como es un TFG de historia del arte, pues quería meterle un poco en latín, tal, Ars Annibalis. Vale, entonces eso. Lo que hago en el trabajo y un poco digamos, para explicar la parte del resumen y la parte de los contenidos, es que analizo la historia del arte que hay acerca de Aníbal, es decir, las obras de arte en las que aparece Aníbal o en las que se le representa, pero lo hago con el eje de la ruta anibálica. ¿Qué es la ruta anibálica? Básicamente es la travesía que ejerció Aníbal Barca desde el templo de Melkart en Cádiz, bueno, la antigua Gadir, hasta las propias llanuras de Zama, aunque bueno, fue la última batalla de la Segunda Guerra Púnica. Aunque realmente la ruta anibálica se podría extender si nos pusiéramos puristas hasta la ciudad de Bitinia, no. Se me ha ido la jodida ciudad ahora mismo, pero bueno, la zona de Bitinia, el lugar donde en el 183-182 a.C. él se suicidó. Entonces, yo he preferido acotarlo a los escenarios de la Segunda Guerra Púnica. De hecho, no puedo coger todos los que yo quisiera porque es un TFG, no es un TFM ni es, por supuesto, una tesis. Entonces, yo me he quedado con tres episodios principales. Me he quedado con el episodio del juramento, principalmente porque creo que era el que más obras había. O sea, del juramento y de los Alpes hay muchísimas obras, pero por ejemplo de batallas como Tarento, bueno, escenarios como Tarento, mejor dicho, o batallas como Metauro, batallas como Trasímeno, Trevia, habrá alguna, pero yo quería que hubiera varias. Entonces, por ejemplo, es curioso que no he cogido canas, pero no he cogido canas porque por extensión. Yo quería marcar 3 puntos, o sea, el 3 me parece un número, no sé, me parece un número como más cerrado y que me daba la ocasión de hablar bastante más, pero tampoco demasiado. Entonces, los que yo he cogido han sido el juramento, el paso de los Alpes y la batalla de Zama. La batalla de Zama, aunque no hay excesiva obra,
la he cogido porque se suelen representar en base a grabados y tapices. Entonces era una oportunidad de lujo para hablar de eso, de grabados y de tapices. Es que a veces la mente me hace... Vale, entonces, el TFG digamos que empieza bastante tarde porque hago una contextualización o digamos que una antesala a esa travesía muy amplia en el sentido de que a mí me parece importante que, vale, los cuadros hay que conocerlos, las características, el contexto, pero mejor conozcamos mmm, cómo se ha llegado a producir esa obra. Me explico. Tengo un capítulo donde hablo sobre la pintura de historia. ¿Por qué? Porque los cuadros, los tapices, los grabados, el tema es la pintura de historia, o digamos la historia, como así decirlo. Entonces, no podemos hablar de un cuadro de pintura de historia si no conocemos lo que es la pintura de historia como género, que de hecho es el más importante género de la pintura prácticamente desde el 16 hasta el 19 y comprende obras tan variadas como la rendición de Breda o como el propio Guernica, que el Guernica y la rendición de Breda no se parecen en nada, pero ambos son cuadros de pintura de historia. Entonces, en ese capítulo a lo mejor me extiendo un poco más de la cuenta. De hecho, la primera vez tuve que recortar mucho y aún así me parece que me extendió bastante. Pero hablo de eso un poco de las características del género, de las obras así más principales. Y también hablo un poco de la pintura de historia en España. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aunque muchas de las obras no se conservan sobre Aníbal, no se conservan en España, aunque las que más me gustan sí, Aníbal es un personaje que éramos o no, está ligado a la historia de España. Entonces me parecía muy indicado centrarme en España. Vale, luego tengo un capítulo que iba a ser muchísimo más largo, pero claro, es un TFG, no es un TFM, entonces, como vuelvo a decir, no puedo extenderme todo lo que yo quería extenderme. Entonces, había una lista como de 15 obras y cuando me puse a hacerlo, dije, Araceli, eres realmente tonta, o sea, sabes que no te va a dar tiempo, no tiempo, sino extensión para hacerlo. Entonces al final me limité solo a 2 obras. Pero creo, y no es porque lo haya hecho yo, creo que son 2 obras muy, muy bien escogidas, aunque me habría gustado escoger 3 y ahora voy a explicar por qué. Vale, el capítulo se llama Napoleón, Escipión el Africano y Aníbal, generales paralelos. Es otra cosa, a los títulos me gustaba ponerle como que no fuese capítulo 1, introducción, capítulo, que ya que tuviera un poquito de golosina, que a quien lo vaya a leer, porque van a tener que leerlo varias personas, le atraigan la lectura, ¿vale? A pesar de que no me podía poner excesivamente literaria, por lo menos que mi TFG entre por los ojos. Vale, en este capítulo lo que hago es que analizo paralelismo entre obras que no tienen, o sea que si tú las ves sin conocer la historia del arte o sin conocer a Aníbal Barca, si tú la ves una al lado de otra no le encuentras relación. Por ejemplo, a priori, ¿qué relación puede tener el Napoleón cruzando los Alpes de Paul de la Roche y la continencia de Escipión de Nicolás Poussin? Pues al principio puede que no tenga ninguna relación si los ves uno al lado del otro, aunque claro, uno está en el Pushkin Museum y otro está, creo que en Glasgow, o sea, está muy lejos. Pero si los tuviéramos uno al lado del otro, ¿qué relación tienen? La relación que yo le he dado es que ambos son generales que están directamente influenciados por Aníbal Barca. Escipión el africano sabemos por qué. Para derrotar a Aníbal hay que mimetizarse con Aníbal, hay que ser Aníbal. Y Escipión derrota a Aníbal Barca porque copia las tácticas de Aníbal Barca. Para eso tardan casi 20 años en, digamos, un poco comprender la mente del Bárcida. Entonces, wait. Es un personaje que digamos que las obras que se van a hacer de Escipión guardan íntima relación con Aníbal en el sentido de que se tratan de alzar sus virtudes para decir, este señor ha vencido a este gran señor porque, oye, es un tío que tiene una moral, tiene una inteligencia, o sea, para superar a alguien soberbio no es la palabra, sublime, hay que ser aún más sublime, ¿no? Pues por eso yo lo he relacionado de esa manera. Y a Napoleón, porque Napoleón es, digamos que un personaje muy importante en mi TFG, de hecho aparece mencionado un montón de veces, porque era fan de Aníbal, era yo, o sea, con la excepción de que era francés, y todos sabemos que los franceses...
Imagínate ser francés de manera no irónica, ¿no? Em, pero eso, él se declaró en su biografía fan de Aníbal. De hecho, en el cuadro de Jacques-Louis David del Napoleón cruzando los Alpes se ve a Aníbal escrito un poquito escondido. Cabe decir que Carlomagno se ve mejor, pero bueno, véase que lo cita. Y además pide que le hagan varios bustos de Aníbal y tenía uno en la chimenea de su estudio. O sea que es una persona a que a Aníbal le gustaba un montón. Entonces, claro, dos personajes que han cruzado los Alpes. Uno, obviamente, antes que el otro. Literalmente, hasta el propio Napoleón emula el paso por la misma zona, por la ruta de San Bernardino. Entonces, como, obviamente, aunque en el cuadro no salga Aníbal, se puede relacionar con Aníbal. Por eso mi profesor dice que hay una parte del TFG como más desarrollada que la otra. Y es porque, uno, la última parte estaba mega quemada y era como, quiero terminar ya. Quiero terminar ya porque quiero... mi cabeza en plan, si me queda algo pendiente por hacer, me agobio. Obviamente no lo he terminado rápido, lo he terminado leyéndolo y tal, pero influye mucho que ya estaba muy quemada del curso. Y otra que, ya es lo que he dicho, la situación y tal, como que yo en el punto en el que hice esta parte estaba como más con el hype y tal, y la segunda parte ya estaba como con mucha información en mi cabeza. Entonces hay partes que obviamente están bien, pero no están, digamos, tan perfectas porque tampoco me lo permite la extensión. Entonces me he tenido que limitar mucho más de lo que yo quería. Vamos a poner esto a cargar. ¿Estás cargando? Sí. Vale. Luego hay un cuarto capítulo, de hecho el TFG tiene 10, ¿vale? Pero primero es introducción y noveno y décimo es bibliografía. Así que, bueno, y el octavo es conclusiones. Digamos que los capítulos que tienen chichilla son del 2 al 7, aunque las conclusiones me han quedado muy chulas. Y no lo digo yo, lo ha dicho mi profesor. Vale, el capítulo cuarto lo he llamado Tras el rastro de Aníbal, Cartago y su representación en la arte. Diréis, ¿qué tiene que ver o por qué te tiras 4 páginas, 4 o 5 páginas, hablando sobre Cartago cuando podría utilizar esas 4 o 5 páginas para hablar sobre Aníbal? Es que no se puede entender a Aníbal sin Cartago. No se puede entender la Segunda Guerra Púnica sin Cartago. Y tampoco se puede entender la historia del arte de Aníbal sin Cartago. ¿Por qué? Porque es muy curioso que la figura de Aníbal en algunas épocas, como por ejemplo en la Edad Media, ha estado, digamos, más ensombrecida o se ha tratado menos de ella, pero quieras que no, a lo largo de toda la historia, incluso desde la propia antigüedad, Aníbal ha sido una figura muy conocida. Pero Cartago, desde su destrucción en el 146 a.C., digamos que hubo como una etapa de silencio, digamos que un poco salvada por la Cartago romana, pero después de ello, como que hay un vacío ahí que a partir de, digamos, del romanticismo, esa Cartago mística, esa Cartago en ruina, digamos que sí atrajo más la atención, sobre todo de historiadores y arqueólogos y de artistas. Pero eso es la comparación esa, es decir, Aníbal se ha hablado mucho, se ha escrito mucho, sobre todo para mal, pero bueno, XD. Em, Se han hecho muchas obras de arte, pero Cartago se ha quedado ahí un poquito ensombrecida. Y si hablamos de Cartago, hablamos de la Cartago romana, de la Cartago cartaginesa o de esos inicios como ciudad fundada por Tiro. Entonces yo me veía en la necesidad de que como mi tribunal, la mayoría, excepto creo que va a haber alguien de Antigua, son historiadores del arte, yo quería un poco dar a conocer Cartago. Entonces, he escogido una obra de Turner, que es la Dido construye Cartago, y luego he escogido varias obras de Claudio de Lorraine. Claude Lorraine, que son básicamente, bueno, los voy a buscar, pero el embarque con el puerto de la Reina de Saba, y luego también hay una propia obra en la que aparece Cartago. Sí, puerto con el embarque de la Reina de Saba y Eneaido en Cartago. ¿Por qué? Porque una, digamos que de las justificaciones de los romanos para hablar de la Segunda Guerra Púnica, de por qué se inició, por qué Aníbal hizo lo que hizo, está en que se supone que los cartagineses, desde la propia fundación de Cartago, o mejor dicho,
poco después de la fundación de Cartago ya odiaban a los romanos. Entonces, digamos que tratan de justificar ese odio a los romanos de generación en generación. Entonces, en este capítulo hablo un poco de la fisionomía o la geografía cartaginesa, un poco para desmentir ese escenario que nos están presentando tanto Claude Lorraine como el propio Turner, que se parece, pero se parece a una ciudad, a unas ruinas romanas, no se parece mucho a Cartago. Y luego eso, hablar un poquito del mito de por qué se supone que los romanos justifican que Aníbal hiciera lo que hiciera. Porque se supone que Aníbal, desde antaño, desde los ancestros de los ancestros, odiaban a los romanos. Vale, el quinto capítulo a lo mejor debería explicarlo aparte, porque es largo, pero es largo porque necesito que sea largo. Es básicamente una pequeña biografía de Aníbal Barca y un poco esbozar el conflicto de la Segunda Guerra Púnica. ¿Por qué? Yo no quería que fuera un TFG de la Segunda Guerra Púnica y de hecho un montón de profesores cuando se publicaron la lista del TFG me dijeron, Araceli, ¿por qué no has hecho un TFG típico de Cartago, de la Segunda Guerra Púnica, de los fenicios? Todo el mundo se pensaba que yo iba a hacer un TFG de fenicios y de la Segunda Guerra Púnica al uso. Yo no quería hacer eso. ¿Por qué? Porque es algo que ha hecho ya mucha gente. Eh, También, no es que no tuviera afinidad con los profesores con los que podía estar, pero es que, digamos que yo quería hacer un TFG que combinara las dos cosas que yo he disfrutado más durante la carrera, Aníbal Barca y la historia del arte. Entonces, no quería hacer un TFG típico de la Segunda Guerra Púnica porque creía que no iban a innovar demasiado y que tendría que hacer algo muy grandioso para innovar y que no fuera algo monótono. Entonces, por eso simplemente me he limitado a unas 4 páginas de contextualización de quién fue Aníbal Barca y la Segunda Guerra Púnica. De la Segunda Guerra Púnica he preferido desarrollar los acontecimientos que aparecen en la ruta anibálica. Por ejemplo, hago mención a el episodio en el río Arno en el año 217 a.C., cuando Aníbal pierde el ojo. ¿Por qué hago alusión a eso? Porque claro, en la obra, bueno, esto sería más bien hablar en las conclusiones, pero en las obras que retratan a Aníbal, en muy pocas se le retrata con el parche o con la ausencia de un ojo. Luego, por ejemplo, en la biografía sí que es verdad que hago una biografía un poco distinta, porque a mí la época de Aníbal que más me llama la atención es la etapa post Segunda Guerra Púnica y pre Segunda Guerra Púnica. ¿Por qué? Porque la Segunda Guerra Púnica se conoce muchísimo. Hay muchos autores que hablan de ella, pero de la época pre y de la época post, en especial de la época post, hablan como mucho Cornelio Nepote y poquitos más. Luego está Silo Itálico, pero es que Silo Itálico es que se inventa un poco las cosas, en plan, como que es muy literario y hace más bien. Es el Santiago Posteguillo de los autores romanos para mí, ¿vale? A lo mejor me viene aquí alguien, un fan de Silo Itálico, y me odia, pero es lo que yo considero. Igual que entre los 3 clásicos que he utilizado con más frecuencia, porque también he utilizado Nepote, que han sido Tito Livio, Polibio y Apiano, obviamente me quedo con Polibio, porque Tito Livio me parece. A ver, que yo entiendo que odias a Aníbal, que yo entiendo que eres un romano de bien y que encima estás haciendo una obra como Urbe Condita al servicio de Augusto, pero tío, si te ha ganado, pues te ha ganado, ¿sabes? O sea, es que se nota que el resquemor en la zona anal, mal. Y luego es que a piano, no, a piano no, simplemente no, o sea, no, no me gusta. Me gusta Polibio porque Polibio también tiene resquemorcillo, pero obviamente es un autor al servicio de Roma, jeje. Vale, y eso sería el capítulo 5. Luego está el capítulo 6, que a mi juicio es mi favorito, es el que más me gustó hacer. ¿Por qué? Y este es un consejo que os voy a dar a esa gente que, por cierto, mira qué cosita, qué retratito de Aníbal. ¡Mua! Te quiero. Bueno, y este elefantito, jiji, de aquí, me lo regaló Ramón. Te quiero, Ramón. Eh, lo que iba. Un consejo que os voy a dar si vais a hacer el TFG o tenéis que hacerlo es que yo, por lo menos las fechas que manejaba es a finales de octubre se adjudicaron los tutores y yo tengo que entregar el TFG como máximo terminado el 2 de junio.
ahí me dijeron que si te adjudican el tutor un 29 de octubre, empieza el 28 con el TFG. Yo me lo tomé tan en serio que el 6 de octubre me pasé ese fin de semana y literalmente llegué a la puta web del gobierno italiano, buscando información sobre el busto de Aníbal, que podéis encontrar cuando busquéis su nombre en Wikipedia, que por cierto, IDK de por qué sale que es periodista. Yo creo que es la traducción con estadista un poquito mal, pero bueno. Este capítulo, como he dicho, es mi favorito y es donde analizo un poco los retratos en soportes que no son pinturas, es decir, monedas, bustos y no he cogido ningún relieve, pero moneda y busto. Y básicamente hablo sobre ello, las monedas, pues la representación de los Bárquidas, si es una representación fiel de Aníbal, si no, a ver, un profesor y amigo mío considera que, obviamente él es un doctor, sabe más que yo, que no son retratos fieles de Aníbal. Yo, según lo que he leído, se considera que es lo más cercano a un retrato de Aníbal que podemos tener. De hecho, no es este el que utilizo mi TFG, es el del Museo Arqueológico Nacional, pero parecido a esto. Luego, el resto de obras que trato son bustos. El que aparece en la obra de Mommsen, el que tú ves en Wikipedia cuando busques Aníbal Barca. Mira, voy a odiar toda mi vida a Mommsen, desde primero de carrera lo odio, porque había un profesor que lo único que hacía en clase era abrir su libro de historia de Roma y leer. Y ya ahí le cogí asco a Mommsen, porque me pareció cero didáctico hacer eso. Pero lo odio porque no puso nada de información del busto. Simplemente puso busto Aníbal, Museo Arqueológico de Nápoles. Para encontrar eso, por cierto, tuve que bucear muchísimo entre ediciones mega descatalogadas de su libro, porque cuando tú te descargas Historia de Roma en PDF no te aparece exactamente ese libro donde sale el busto, donde sale la foto. Tuve que buscar una edición del 1932 alemana. Vale, me voy a la web del Museo de Nápoles, no apareció. Gracias a mi querido amigo Fran Aka Calpurnia Caedronia, si me ves te amo, descubrimos que los fotógrafos Alinari habían hecho las fotos que Mommsen había utilizado y que el busto actualmente está en el Palacio del Quirinal. Yo sí que hice una ruta anibálica para encontrar esa información, leyendo en italiano, leyendo en francés, leyendo en alemán. En este TFG he leído en todos los idiomas leíbles y por leer. Yo creo que si hubiera algo en suajili sobre Aníbal Barca, yo lo he leído. En eso se basa un TFG también, ¿no? Leer mucho. Hay página, bibliografía y webgrafía, donde se dice que el busto es de Capua del 4 a.C. Lo que yo puedo decir a ciencia cierta, después de haber investigado mucho sobre ese busto, es que es una reproducción del siglo XVI y eso, está en el museo del Palacio del Quirinal. ¿Qué pasa? Que tú puedes ver en internet todo el Palacio del Quirinal menos la sala de los bustos donde está el busto de Aníbal Barca. Investigando he descubierto que está en el despacho del presidente de Italia. By the way, en el himno italiano se hace literalmente mención a Escipión y consecuentemente a Aníbal, y es como, os ha dado duro este señor, ¿no? A mí también, a mí también. Vale, luego hablo de una escultura hecha por Sebastian Slotz, que básicamente Aníbal aparece contando los anillos de los caballeros muertos en Cana. Lo que pasa es que el error de esta escultura es que eso no lo hizo Aníbal, eso lo hizo el mejor Bárcida de todos, el que más amo, Magón Barca. Pero bueno, la escultura es muy chula, está en el Louvre, o sea, es que cuando tú buscas obras sobre Aníbal Barca al principio, un poco para hacerte una idea, no aparecen muchas así muy famosas en todo el fucking Louvre. Vale, luego el Trishekel, que básicamente es una moneda en la que se ve a Aníbal de perfil. En este caso se le ve sin barba, con la corona de laurel y con la clava. Lo que hacen un poco los cartagineses, a ver, hay una diferencia entre Asdrúbal el Bello, que digamos que va un poco a su aire, y el resto de los bárcidas.
lo que hacen un poco es emularse a Heracles Melkart y un poco imitar el modelo monetal helenístico, porque además Aníbal es un general helenístico y concebía la guerra al modo helenístico. Esto es básicamente que si se derrota a una ciudad, a un estado enemigo contundentemente en varias ocasiones, este tiene que firmar la paz, cosa que los romanos no hicieron y donde yo creo que Aníbal ahí subestimó un poco a Roma. Volviendo a la moneda, se le ve con la corona de laurel y se le ve sin barba. Cuando una moneda de este estilo aparece sin barba, quiere decir que el personaje no está heroizado porque no está muerto. Por eso en las monedas de Amílcar sí que se le ve con barba, porque se ha producido una vez después de su muerte. Y con corona de laurel, obviamente, esto alude a sus éxitos militares. Muchas de estas monedas están acuñadas durante la Segunda Guerra Púnica, porque claro, a los soldaditos hay que pagarlos. Luego está eso, el busto del Quirinal, del que ya he hablado. Y luego está el busto de Aníbal de Napoleón, del que también he hablado. Pero es que a mí me parece una fantasía. O sea, tú eres fan de alguien y literalmente Napoleón veía el busto de Aníbal y se inspiraba de sus acciones, le emulaba. O sea, yo te entiendo, Bonaparte, yo te entiendo. Yo también le amo, yo también le adoro. Y luego ya vamos a la ruta aníbalica, que es digamos que lo que centraría mi TFG y lo que al final no he incidido tanto porque he contextualizado tanto que hay muchas cosas que ya se saben antes de leer este capítulo. A ver, he de abreviar porque tampoco quiero hacer 800 años de vídeo, pero básicamente analizo obras de arte de entre el 16 y el 18, casi 19, en torno a 3 episodios: el juramento, el paso de los Alpes y la batalla de Zama. Obras que os recomiendo que veáis, que estudiéis, porque más me han gustado. Del juramento, yo he seleccionado el juramento de Aníbal de 1770 de Benjamin West, que está en la Hampton Court en Inglaterra, pero que estuvo en el Buckingham Palace, tío. O sea, que Jorge III de Inglaterra dijo: yo quiero un cuadro de Aníbal porque me mola. O sea, muchos reyes y muchos monarcas a lo largo de sobre todo la Edad Moderna, encargan obras de Aníbal Barca porque es como, a ver, este señor me mola, pero no quiero decir así como muy alto que me mola. Entonces, voy a encargar una obra a lo mejor donde sale herido, donde sale sad, y a lo mejor pongo a Escipión aquí al lado como para decir: no, 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 yo soy Felipe II, yo me identifico con Escipión. Yo soy Carlos V, yo me identifico con Escipión. Nosotros proveníamos de esa estirpe romana, pero Aníbal molaba mucho. Entonces este es el caso. Luego, también en el juramento he seleccionado, a ver cómo lo explico. El episodio del que más ahora he seleccionado ha sido el paso de los Alpes, porque me parece de toda la ruta aníbalica el más reseñable, o el que más me gusta personalmente. Y luego, como por cuestiones de espacio, porque he hecho un TFG de 47 páginas, el máximo son 50, pues me he quedado con dos en el resto de episodios. Luego, para terminar el juramento, he cogido un tapiz de, obviamente, también juramento de Aníbal, que se encuentra en la Catedral de Zamora, o sea, aquí al lado. Y además, la historia es curiosa porque un día antes de mi cumpleaños, mi profesor me mandó fotos del tapiz y me dijo: me he acordado de ti, para el TFG te puede servir. Vale, y más de lo mismo. La historia de Aníbal, o sea, sobre todo en la Edad Moderna, se va a repetir mucho, se va a hablar mucho sobre ella, porque es un tema muy tocho. O sea, es que realmente el destino digamos, del Mediterráneo se ha jugado en cuestión de 20 años. Y Aníbal estuvo muy cerca de ganar la guerra en muchas ocasiones. Vale, luego del paso de los Alpes, este subcapítulo literalmente lo llamo Aníbal Félix. O sea, he cogido una obra muy poco conocida, que es Aníbal y su ejército en los Alpes, de Agustín Navarro. Y la he cogido precisamente por eso. Oye, he indagado, he indagado. Cosas que comparten tanto el Agustín Navarro como el Goya y como el Pusa, es
Es que son obras como de juventud, es decir, son obras con las que su artista, em, ¿cómo lo explico? Su artista, a partir de hacer esta obra, su carrera despegó, o consiguieron una beca, o consiguieron más encargos, que a lo mejor en técnica no son perfectas, tienen fallos, todo lo que tú quieras, pero es que a partir de ahí despegan. Qué casualidad que lo hagan todos con Aníbal, ¿eh? Yo también lo haría. Vale, Agustín Navarro le dio una beca en Roma. Luego Goya. Es que de Goya es la primera obra documentada de Goya. Y esto se sabe hace tiempo, pero que la obra estaba en una colección privada hasta 2020 y ahora está en el Prado. Es que la próxima vez que vaya al Prado, voy a ir, me voy a acercar lo más que pueda, respetando los límites, y voy a decirle, guapo. De hecho, quedó segundo en el concurso de la Academia de Parma de 1771. Y tú ves la obra que ganó y dices, porque sinceramente, y no es porque sea Goya, es mucho mejor la de Goya. ¿Por qué? Porque el concurso pedía unas medidas muy específicas. Aníbal tenía que estar mirando hacia los Alpes, pero que nosotros teníamos que ver su expresión. Tenía que tener la alegoría del río Po, la victoria y un genio al lado. Tenían que verse los Alpes y también tenía que verse Italia. Goya hace a Aníbal así. Y el que ganó hace a Aníbal de espalda. No se ve su expresión, solo se ve hacer así. Entonces a mí me parece que técnicamente la de Goya es superior. De hecho, la academia le felicitó mucho y a partir de ahí logró tener un montón de encargos. Y luego está la de Nicolás Poussin. Lo gracioso de esto es que no es una obra de Aníbal, no es una obra de la ruta aníbalica, es que en 1630 había un elefante de circo que iba por toda Europa, entró a Roma, al contrario que los elefantes de Aníbal, y puso, también debido a que el que pagaba quería un cuadro de ese paquidermo, le dijo, oye, píntame un cuadro del elefante. Entonces él hizo un estudio zoológico y utilizó a Aníbal como excusa. No me da queja. Y luego, por último, está... Perdón. La batalla de Sama. Vale. La batalla de Sama, que claro, aquí es curioso porque no he hablado exactamente de la batalla de Sama. He cogido una obra de Tiepolo en la que Aníbal contempla la cabeza cortada de su hermano Asdrúbal, pero a mí me parece muy importante esta obra en este apartado porque captura la esencia de, digamos, el ocaso de Aníbal. Aníbal, a partir de esa derrota en Metauro, sabe que su futuro en Italia no. ¿Por qué? Porque Magún Barca en esa época estaba intentando reclutar todas las tropas que podía en Hispania. Gadir estaba a punto de, digamos, cambiarse de bando, hacer pactos con Roma y de cerrar las puertas en su cara. Y claro, en términos de capacidad militar, Azgubal tenía un ejército más ingente que el de Magón. Entonces, Aníbal sabía que era su única oportunidad unir los dos ejércitos. Y cuando ve que le han lanzado la cabeza de su hermano, teniendo en cuenta que los cónsules que eran asesinados en batalla contra el ejército cartaginés eran enterrados con sus debidos funerales y su debido respeto por parte de Aníbal, claro, cuando él ve ese gesto de desprecio por parte de los romanos, él ya sabe que no hay vuelta atrás. Por eso lo he puesto aquí. Y luego hay un grabado de Cornelis Cort de la batalla de Zama, basada en un dibujo, bueno, sí, en una obra de Giulio Romano. O sea, estamos hablando del discípulo de Rafael. Casualmente, Giulio Romano a esta obra no le presta tanta atención como a la serie de tapices que hace de Escipión. El resquemor sigue siglos y siglos, o sea, me parece una fantasía. Y luego ya están mis conclusiones. Decir que yo en el TFG me he basado mucho en la conferencia que dio Meriverde en el Prado sobre su libro de los 12 Césares, porque yo he buscado en la actualidad representaciones de Aníbal Barca, no solo obras de arte consagradas. Hay una jodida marca de tenis de montaña, de zapatos de montaña, que se llama Aníbal y tiene un elefante de logo.
Luego, si vais al Mercadona, la marca de vinos Condado de Teón tiene 3 vinos en los que Aníbal Barca aparece su busto, el de Mommsen. Tiene un, un tinto, un vino blanco y el otro no sé cuál es, pero gris, rojo y amarillo son las tapas. Y luego el billete de 5 dinares tunecino lleva el rostro de Aníbal, por decir unos toquecitos. Y nada, y eso, que me ha encantado hacer este TFG, la verdad. O sea, me ha gustado muchísimo. O sea, literalmente he cogido un trozo de mi corazón y lo he soltado aquí. Me habría gustado haber sido mucho más literaria, pero es un TFG, es investigación, entonces no puedo ponerme todo literaria que quiera. Obviamente lo habría hecho más largo y me habría gustado mucho introducir cada capítulo con una ilustración mía. Pero ni dibujo también ni me dejaban hacerlo. Así que sí, así lo he explicado un poquito. Iba a decir breve, pero no es breve porque me he pasado. Pero bueno, eso que espero que por lo menos me hayáis entendido un poco y hayáis metido en la mente de neocartaginesa durante media hora. Un besazo, cartaginés.